lo que en esta noche tratamos es como una advertencia de Dios, ¿no? O sea, porque no lo tomemos tampoco el mensaje de Halloween como algo tenebroso, como algo que debe asustarnos, no, sino como algo que nos tiene que llevar a la meditación, algo que nos tiene que llevar a la reflexión, algo que nos tiene que llevar al conocimiento, ¿no? Recién da un tema sobre para verdaderamente ser hijos de Dios tenemos que entrar al conocimiento de Cristo Jesús. Esa es la plenitud de la perfección del hombre, tener el conocimiento y actuar y vivir como lo pide el Señor. Miren, vamos a empezar en esta noche con una palabra del Señor, pero queremos antes protegernos con el mismo Dios. Dios nos dio un regalo muy grande en su cruz, que es el poder de su sangre. Dios nos dio un regalo contra toda fuerza, que es su propio nombre. Por eso vamos a pedirle a Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, yo te pido en esta noche, por todos mis hermanos que estamos aquí presentes en estas redes sociales, que todo el poder de la gracia, Señor, que brotó de tu santo corazón, en tu sangre preciosa, nos cubras, mi Señor, y nos protejas. Y en el nombre santo de Jesús hacemos un círculo poderoso con tu sangre preciosa, Señor, y nos cubrimos y nos protegemos con cualquier flecha incendiaria del mal. Amén. Bien, vamos a escuchar primero en la palabra de Dios, en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 22, versículo 36, algo que es muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta, que prácticamente es la piedra angular de toda la palabra de Dios. Escuchemos lo que dice en Mateo 22, 36, 40. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el gran mandamiento, el primero. Pero hay otro muy parecido, dice el Señor. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y los profetas se fundamentan en estos dos mandamientos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Miren, a veces cuando queremos llevar un mensaje, cuando queremos entrar en el camino de Dios, cuando queremos hacer tantas cosas por Dios, a veces nos complicamos. Entonces, Dios resume toda la palabra de Dios, toda la vida, toda la historia de Israel, la muerte de Jesucristo, la resurrección, los cielos, la tierra, todo lo que dice la palabra de Dios, la sabiduría, en una sola palabra. Amarás, amar, amor, el amor, porque Dios es amor. Amarás al Señor tu Dios, el primer mandamiento. ¿Cómo le debemos amar? Con todo el ser que Dios nos ha creado. Con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con toda tu vida, con todos tus sentimientos, con todo el ser que el Señor ha creado en ti. Entonces, dice el Señor, este es el primero. Pero hay otro parecido. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y hay algo interesante que dice Dios, que lo resume todo en este versículo 40 del capítulo 22 de San Mateo. Toda la ley y los profetas se fundamentaron en estos dos mandamientos. Entonces podemos nosotros encontrar, por eso que cuando decimos Dios es amor, estamos hablando de toda la palabra de Dios. Estamos hablando de todo el ser de Dios. Estamos hablando de la esencia de Dios. Entonces, si ya nosotros conocemos esto, ya se avecina unas fiestas.
Entonces, pues, cuando hablamos 31 de octubre, ¿no? Aquí en el Perú decimos el día de la fiesta criolla, ¿no? Pues creo que mejor sería celebrar esa fiesta criolla porque es la peruanidad, antes que el Halloween, que surge de una festividad llamada de los célticas, prácticamente así, contundentemente pagana, pagana por todos sitios. Lo que trata este Halloween es demostrar todo en apariencia con una mentira del mal, todo lo contrario a lo que es Dios. Y vamos a ver la astucia, ¿no? La astucia del mal, cómo a veces engaña a la gente, y es tan peligroso a veces lo que se hace, pero lo hacemos como si fuera una chiquillada, como si fuera una jugarreta, como si fuera algo que no tiene importancia. Pero vamos a ver, si nosotros decimos, miren, estas fiestas empiezan como hace de 2000 años, en un lugar donde hoy actualmente es el Reino Unido, está Francia, está Irlanda. En esa región se ocasionó la llamada Samhain. Es un lugar, ¿no?, donde el pueblo celta celebraba así abiertamente fiestas paganas. Y vamos a ver, podemos afirmar que esta fiesta de Halloween, hermano, hace todo lo posible para estar en contra de todo lo que es de Dios. Y vamos a ver. Primero, como número uno, vamos a ir viendo que esto proviene así, fehacientemente, del paganismo, de una fiesta pagana. Y la fiesta pagana son adoración al demonio. Estas fiestas paganas influyeron grandemente en idolatrías, ¿no? Son pueblos politeístas, o sea, adoraban otros dioses, ¿no? Adoraban elementos de la naturaleza como el aire, el fuego, ¿no? Adoraban a los árboles, las estrellas. Entonces, todas esas cosas, había una tendencia a la adoración. Mezclaron estas, de donde proviene todas estas fuentes del Halloween, mezclaron lo que es lo divino con lo pagano, con lo maligno, con lo que viene del mal. Entonces, en estos pueblos celtas, una de las creencias más peligrosas es esta, que es la fiesta de Samhain, donde se cree, así se cree, que en ese día eran perforados las fronteras, ¿no?, entre los vivos y los muertos. O sea, la frontera entre vivos y muertos era perforado. ¿Y qué es lo que ocasionaba esto? Ocasionaba, y se creía, que salían los demonios, que salían las brujas, que salían los duendes. ¿Para qué? Para perseguir y acosar a todo ser vivo, que es la creación de Dios. Dañar las cosechas y causar todo tipo de problemas. Entonces, como acosaban con esto, ¿qué cosa es lo que ellos sugerían? Decían, para que no les pase nada, ¿no?, enseñaban que debían vestirse de una forma similar a todas esas entes malvados, malignos, malévolos, demoníacos, que debían, por ejemplo, debían vestirse de negro, deberían vestirse como brujas, como duendes, y así, una serie de cosas. Y miren, y vamos a ir viendo, relacionando, que todo lo que se vivía en ese momento en los celtas, ¿no?, en esas fiestas paganas, todo lo que ellos hacían, el miedo que le infundían para que la gente hiciera esto. Entonces, estas cosas hoy día también es una réplica, pero en otra versión, ¿no?, en otra versión, pero es exactamente lo mismo. Vamos a ver, dice, cuando dejaban libres a todos esos entes demoníacos, según ellos, entonces, para estas fiestas malignas enseñaban estas cosas,
También deberían tallar, dice, caras grotescas en calabazas iluminadas con velas, luego colocarlas en las ventanas de las casas para que, ellos decían, para que cuando lleguen los espíritus malévolos y vean esos retratos, esos reflejos, esas imágenes, entonces ellos se retiraban. Mentira de Satanás. Entonces todas estas cosas se les estaba infundiendo. Miren, y es más, en estas celebraciones se llevaba a cabo además, ¿no?, otras actividades, ¿no?, como adivinaciones, entraban las predicciones sobre el futuro, invocación a las hadas, a los espíritus, entraban todo lo que son hechicerías, encantamientos, brujerías, todo eso se practicaba ahí. Entonces ellos decían, como se han abierto, ¿no?, esas fronteras entre los vivos y los muertos, sale todo lo maligno y lo divino. Pero los malignos van a perseguir a los vivos. Entonces, ¿qué decían? Vístanse así de brujos, vístanse de demonios, vístanse de esta forma. Entonces, cuando lleguen estos espíritus malignos y los vean así, huirán. Miren, todas estas cosas que nosotros podemos escuchar, parece que fueran cuento de hadas o alguna película, pero en esos pueblos fueron cosas reales que ocurrieron. Y hoy día se intenta muchas veces hacer esas réplicas, y usted sabe, eso es totalmente, cuando es pagano, es totalmente diabólico. También se encendían fogatas sagradas en las que se quemaban cosechas. Miren, en esas fogatas que se quemaban las cosechas, se quemaban animales y se quemaban también personas. Y hay lugares, me atrevo a decir, en Estados Unidos y en otros lugares, que suceden estas cosas, suceden exactamente igual, ¿no? Entonces, dice, se les decía a las personas que los demonios visitarían sus casas, y si no los complacían dándoles algo, ellos les harían daño o les harían cosas malas. Entonces la gente con el temor hacían estas cosas. Miren, y es más, tenían que, dice, les decían y les infundían ese medio que tenían que complacerlos con alimentos así muy agradables. Si tú te pones a ver hoy día, ¿no?, y lastimosamente vemos que todo este entorno no viene de Dios. Y lo que no viene de Dios, hermano, ya sabes de dónde viene. No viene de la luz, sino viene de la oscuridad. Entonces, nosotros tenemos que tener bastante cuidado en esto, ¿no? A veces yo he visto padres llevando a las madres con sus hijitas vestidas de brujitas, todo de negro, y tocando las puertas para recibir caramelitos. Ese modelo es el que usaban en estos pueblos los celtas, ¿no?, que hoy día decíamos es Irlanda, es Francia y es el Reino Unido. Ahí se vivió, o sea, ahí hervía prácticamente y era la sede de Satanás. Y eso es lo que se está practicando en el mundo. Pero la gente lo hace como si fuera un juego, como si fuera una diversión, como si fuera algo que no tiene importancia. Pero hay que tener mucho cuidado. Escucha, dice, se les decía a las personas, ¿no?, que los demonios van a visitar a sus casas, y si no los complacían dándoles a ellos lo que les harían daño. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Ofrecerles alimentos agradables. ¿Qué hacen los niños? Tocan las puertas, los padres los llevan, tocan las puertas y ¿qué piden? Caramelitos. O sea, toda esa fuente maligna que se practicaba en esos lugares, hoy día se practica, pero en otra forma. Pero es el mismo fondo en que se presenta este Halloween. Mi hermano, hoy, así, fehacientemente se repite exactamente estas fiestas de Halloween, de origen pagano, y estamos celebrando una fiesta de la muerte. Y nosotros tenemos a un Dios que es de vida. Pero sin embargo, estas fiestas que se celebran son fiestas de muerte, ¿no? Y a veces decimos Santa Muerte. Yo escuchaba a sacerdotes, ¿no?, que hablar de la Santa Muerte es hablar del santo demonio. Porque la muerte, hermanos, ha sido vencida por Jesucristo. Nosotros sabemos que Jesucristo venció la muerte, venció el pecado,
venció la carne, el Señor nos ha hecho libres, y la muerte, dice el Apocalipsis, que el mar devolverá a sus muertos. Imagínense, y ellos irán directamente así, a la perdición eterna, al fuego eterno. Entonces, no puede haber un Halloween sin muerte. Desde el hecho de que nosotros ya estamos participando en todas estas acciones, estamos participando prácticamente de la misma muerte de la que Cristo ya ha vencido. Entonces, nosotros tenemos que tener bastante cuidado en esto. No, Primera de Corintios, escucha, en la palabra de Dios dice, en Primera de Corintios, en el capítulo 15, en el versículo 54 dice, Primera de Corintios 15, 54. Cuando nuestro ser corruptible se revista de incorruptibilidad y esta vida mortal sea absorbida por la inmortal, entonces se cumplirá la palabra de la Escritura. ¡Qué victoria tan grande! La muerte ha sido devorada. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado. Hermano, en estas épocas se practica la cultura de la muerte, y ese Halloween es cultura de muerte. Y nosotros no podemos estarles haciendo fiestas al demonio. A veces nos presentamos como católicos o como cristianos o como, no sé, o de repente como puritanos o como gente que hace las cosas correctas. Pero cuando el Señor hoy día nos habla en su palabra, nos habla de ese amor, nos habla de esa obediencia, nos habla verdaderamente de que tenemos que seguir a ese Cristo en el conocimiento pleno. Dice que nosotros llegaremos a la perfección cuando tengamos el conocimiento pleno de Jesucristo y seamos obedientes a Él. Y estas fiestas, hermanos, de Halloween, son fiestas que vienen de las oscuridades, como lo dice Efesios. Efesios dice, nosotros no nos enfrentamos a fuerzas humanas, sino a poderes que provienen así, del infierno, que provienen de la oscuridad. Pero nosotros no tenemos por qué tener miedo. Nosotros no tenemos por qué acobardarnos. ¿Por qué? Porque Jesucristo ha vencido a la muerte, ha vencido a Satanás, ha vencido el Señor para que nosotros seamos libres. Entonces, cuando nosotros somos del pueblo de Dios y vivimos en el pueblo de Dios, no podemos participar de esas fiestas. ¿Por qué? Porque estaríamos entrando en lo que dice San Pablo. No podemos vivir de dos altares, del altar del demonio y del altar de Dios. Dice Jesucristo le explica cuando dice, a eso le llama el Señor tibios. ¿Y qué habla de los tibios? Y a los tibios yo los vomito. Son palabras muy fuertes. El Señor hoy día nos está hablando nuevamente, ¿no? ¿Dónde está muerte tu victoria? Entonces, escuchen, hermanos, cuando hablamos de muerte, es lo contrario a todo lo que Cristo hizo en la cruz y en la resurrección para nuestra salvación. Y así, tenemos que convencernos de esto. Miren, incluso, escuchaba a un sacerdote que decía, incluso los colores de Dios son el blanco y el celeste, ¿no? Por eso he venido con blanco, y el azul, ¿no? Con el blanco es el celeste. Por coincidencia, no es coincidencia, ¿no? Que es lo que el Señor dice. Y miren, y estaba leyendo profundamente lo que hablaba este sacerdote, y no es esoterismo, no es nada de creencia, no es fanatismo, no es nada, sino que científicamente los colores que se oponen al blanco y al negro, al blanco y al celeste, el blanco se opone con el negro, es el opuesto. Pero el negro es su opuesto, ¿no? Es el naranja. Entonces, miren, el celeste, su opuesto es el naranja. Entonces estamos viendo que las calabazas esas que usan, ¿de qué colores son? Naranja. ¿Y las brujitas de qué color se visten? Negro.
Entonces, esa es una representación totalmente contraria a Dios. Yo escuchaba a un sacerdote, parecía que era cualquier persona. No, pero viene de una fuente científica, de una fuente así, altamente confiable, en cuanto hasta en la elección de los colores. O sea, como dice, el mal ha tomado en cuenta todas las cosas para hacerlo todo lo contrario a Dios. Incluso a veces hay momentos en que se celebran estas fiestas paganas y hasta ofrecen muertes. Miren, cuando ocurrían en estos lugares célticos, cuando se ofrecía, ¿no? Que se hacían las fogatas, ¿no? Que le llamaban las fogatas sagradas, ¿no? Ofrecían las cosechas, ofrecían personas, ofrecían animales, era para agradar a sus dioses. O sea, eran fiestas completamente paganas y nosotros no podemos participar en ninguna forma. Entonces yo te estoy hablando de todo esto. Por ahí salta alguien y me dice, claro, yo podría preguntarte, a ver, ¿y qué pasaría? Dice, ¿y qué hay si yo no creo en todo esto que tú dices y no haga, y lo que estoy haciendo no es satánico, sino que simplemente me disfrazo ese día para divertirme con mis amigos y llevo a mis hijos para que ellos se diviertan? ¿Qué pasaría si este tipo de personas comienza a cuestionarme a mí personalmente porque estoy predicando? Pero no es un cuestionamiento a mí, sino es un cuestionamiento que tú puedes estar haciéndole en una afrenta a Dios. Hermano, yo te recomendaría que ni siquiera practiques, y si tienes tus hijos y amas a tus hijos, pues no los lleves por ese camino. No los lleves por ese camino que siendo niños confían en sus padres, pero tú siendo el padre no puedes entregar a tus niños a unirte a esas fiestas que son verdaderamente del demonio. No vienen de Dios. Ni siquiera puedes decir, es una diversión. No, eso tiene una conexión directa con el mal, porque esto es propiciado por el mal. Por eso hemos orado esta noche a la sangre del Señor para estar protegidos y poder predicar abiertamente, ¿no? Entonces, vemos nosotros que el ofrecimiento que hacían de los alimentos, las muertes que hacían, es lo que nosotros podemos ver hoy día. En ciertos lugares ocurren estas cosas, pero los niños que tocan puertas y piden dulces, es el ofrecimiento que se hace, igual como hacían a esas deidades maléficas. Hermanos, en Efesios, en el capítulo 5, versículo 6, dice la palabra de Dios, que nadie os engañe con vanas razones, pues por eso viene la cólera de Dios sobre los rebeldes. No tengáis parte con ellos, porque en otro tiempo fuisteis tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Vivid en la verdad. Examinad qué es lo que agrada al Señor, y no participes en las obras infructuosas de las tinieblas. Antes bien, denúncialas. Cierto que ya solo el mencionar las cosas que hacen aquellas personas ocultamente da vergüenza. Hermano, yo no sé si tú sientes en tu corazón que es una voz que viene de lo alto y nos está hablando esta noche. Que nadie los engañe. No tengáis parte con ellos. Vivid como hijos de la luz, como hijos de Dios. La palabra de Dios dice, examinen. Examinar, dice el Señor, qué cosa es lo que le agrada a Dios y qué cosa es lo que le desagrada. Hermano, tú sabes que este Dios omnisciente, nuestro Padre Celestial, su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo está en todo lugar. ¿Y cuánto dolor habrá en el corazón de Dios cuando los mismos padres llevan a sus hijos vestidos de brujos y brujas
y de demonios, porque hasta cachitos a veces hacen, o nos vamos a lugares donde hay telas de arañas. Entonces, hermano, ponte, dice el Señor, examina. ¿Tú te has puesto a pensar en eso? En un momento piensa, Dios es amor, Dios es santo, santidad, porque el Señor nos quiere santos. ¿Tú crees que eso le podría agradar a Dios por lo menos un instante, o que Dios diga, no, es una bromita, es un juego? ¿Tú crees que eso puede decir nuestro Señor, nuestro Dios? Hermano, hoy día el Señor nos está hablando muy claro. Dice, para que no seamos zarandeados como vientos, ¿no?, de doctrina. Entonces, miren, en Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 13 dice, hasta que todos alcancemos la unidad en la fe. Escucha, y el conocimiento del Hijo de Dios, y lleguemos a ser el hombre perfecto, con esa madurez que no es otra cosa que la plenitud en Cristo. Hermano, la madurez, ser el hombre perfecto que nos habla la palabra de Dios, no solamente es el conocimiento de Cristo, sino en la plenitud de entrar en el mismo Dios, en esa plenitud, que es el mismo Dios, el Señor quiere que entremos. ¿Cuál es la plenitud de Dios? Es la santidad. ¿Cuál es la plenitud de Dios? Es el amor. ¿Cuál es la plenitud de Dios? Es todas esas atributos que tiene Dios. Señor quiere que nosotros entremos en ese conocimiento para conocerle, saber quién es Dios. Pero ¿cómo podremos saber quién es Dios si ni siquiera podemos abrir la Biblia ni saber lo que es? Hermano, esta es una llamada de atención. Yo creo que el Señor está desde los cielos hablando a toda esta tierra, no solamente a esta comunidad ungida, no solamente a la renovación carismática, a los que puedan escuchar, sino que llevemos esta voz mucho más allá. Por eso yo siempre los invito a compartir estas cosas que son verdaderamente de Dios. Pero este Halloween es contrario a lo que es de Dios. Hermanos, hoy día en la palabra de Dios nos dice el Señor, hasta que alcancemos la unidad. ¿Qué es alcanzar la unidad? Tendríamos que ver al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Esa es la unidad. Dijo Jesús, porque tú y yo, Padre, somos uno. Así también Jesucristo quiere hacerse uno con nosotros. ¿De qué manera? Entregándose en la Eucaristía. Entregándose su vida entera para que tú tengas vida. Comprando con su muerte tu muerte y con su resurrección la vida eterna para ti. ¿Y cómo podemos estar entrando y enseñando a nuestros hijos cosas que vienen así de la oscuridad pagana? Hermanos, dice la palabra de Dios, cuando ya hayamos entrado en este conocimiento, que es la plenitud de Cristo, habremos alcanzado la madurez. Entonces dice Efesios 4:14, entonces no seremos ya niños zarandeados, porque tienes el conocimiento, porque estás viviendo una vida en Cristo Jesús. Bendita esta renovación carismática católica, que es una corriente de gracia, movida por el Espíritu Santo, y es el Espíritu el que te conduce a Cristo, para que tú puedas ver el camino. Hermano, la palabra de Dios nos dice, entonces, cuando ya tengas este conocimiento de Cristo, y lleguemos a ser ese hombre perfecto, es decir, esa madurez está en la plenitud de Cristo, dice la palabra, entonces ya no seremos zarandeados y llevados por cualquier viento de doctrina. Hermano, las redes sociales tienen cosas hermosas, pero también tienen cosas oscuras. ¿Te acuerdas cuando nuestro Papa Juan Pablo II decía, remar mar adentro? El remar mar adentro, imagínate cuando tú entras en el internet, ¿a dónde está? ¿Cuál es tu mar adentro? Entonces, ahí vas a encontrar de todo. Alguien me decía, hermano, no, el internet es el diablo. Mentira. Entonces también
el mundo es el diablo. No, la creación no puede ser del diablo. La creación es de Dios. La ciencia es del Señor porque es un don que el Señor da. Lo grave está en que nosotros podemos todas esas obras que el Señor ha hecho en esa tierra, podemos mal utilizar su propia creación. Entonces, hoy día el Señor nos ha pedido plenitud en el conocimiento para llegar a la madurez. Pero la palabra, cuando ya tengamos esto, entonces ya no seremos zarandeados como niños. Si no dice, ni tampoco seremos llevados como viento de doctrina. Dice, o invento, dice la palabra de Dios, o invento de personas astutas, expertas en engañar. Hermano, por el amor de Dios hay que detenernos un momento y hacer una reflexión, ¿no? Hacer una reflexión. Por eso que la Renovación Carismática Católica siempre, ¿no? Cuando hemos estado antes de esta pandemia, en los días de Halloween, la Renovación Carismática Católica, yo sé que otros movimientos lo pueden hacer también, pero se hacían vigilias de oración para romper, quebrar aquellas cosas demoníacas, porque no viene de Dios. Y nosotros, si sabemos que no viene de Dios, no podemos participar de estas acciones que vienen del mal. Entonces dice la palabra de Dios, entonces ya no seremos zarandeados como aquellos niños, sino, dice, y llevados por cualquier viento de doctrina o invento de personas astutas. Invento de personas astutas, expertas en el arte de engañar. Esto es palabra de Dios, pero nos recomienda el Señor en su misma palabra. Por el contrario, estaremos en la verdad y el amor. Iremos creciendo cada vez más hasta alcanzar a aquel que es la cabeza, Cristo el Señor. Hermanos, tu vida es una carrera. A veces, como le digo a mi hermana Ana María, no, mi hermana magíster, y alcanzó una profesión, alcanzó, ¿no?, un grado, ser magíster. Es una carrera su profesión. Nuestra vida también nuestra vida espiritual es una carrera. Dice Pablo, yo corro detrás de Cristo y sé que siempre Cristo va delante de mí. Entonces, aunque crea que no lo alcance, yo sigo en carrera. Hermanos, que ese es el camino. No hay otro camino. No hay otro camino que pueda nosotros conducirnos al camino que es el Padre Celestial, sino Jesucristo el único. Hermanos, este es el mensaje. Dice, por el contrario, entremos en la verdad y el amor e iremos creciendo cada vez hasta alcanzar la plenitud en Cristo, que es cabeza. Dice en el Éxodo capítulo 20, no tendrás otros dioses, no te hagas imágenes de otros dioses. Entonces, cuando nosotros, miren hermanos, nosotros tenemos bien claro esto, lo tenemos bien claro, ¿no? De que una cosa es una imagen y otra cosa es un Dios. Lo que se hace en estas fiestas paganas está sustituyendo a Yahvé de los ejércitos, nuestro Padre Celestial, a Jesucristo, su Hijo Jesús, nuestro Señor, y al Espíritu Santo, que es ese trino bendito, un solo Dios verdadero. Está sustituyéndolo por esa paganería. Entonces, cuando hacemos esto, entramos a una idolatría. Yo no sé si lo dejas a Dios en el segundo plano, en el tercero, pero si el Señor dice que debe estar Él, amarás a Dios sobre todas las cosas. Esto tenemos que tenerlo claro, hermanos. Esto tenemos que tenerlo claro. Dice el Señor, yo soy Yahvé tu Dios, el que te sacó de Egipto, del país de la esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí. Entonces, tenemos que tener, hermano, esto así, totalmente claro. Tenemos que alimentarnos, hermanos, de toda esa vida espiritual que es la palabra de Dios, vivir en oración, en esos sacramentos.
estas comunidades que nos fortalecen. Entonces cuando nosotros entramos en ese conocimiento, como que sentimos un hambre de seguir alimentándonos mucho más. Yo no sé si tú puedes vivir sin comer una semana, ¿no? O un mes. Si me refiero a un año, estamos muertos. Exactamente debe ser la oración. Exactamente debe ser el encuentro con el Señor. Entonces, si nosotros no nos alimentamos espiritualmente, si nosotros no escuchamos la voz de Dios en su palabra, pues estamos equivocados, hermanos. Estamos debilitándonos y nuestra vida espiritual, como alguien decía, oye, ¿tú rezas? No. ¿Practicas esto? No. ¿Lees la palabra? No. ¿Tienes alguna comunidad? No. Tu alma está flaca y quizás está muerta. Pero qué bueno es conocer a Dios. Qué bueno es conocerlo a Cristo, que Él nos saca de los escombros de la muerte, abre nuestros sepulcros y nos vivifica en su palabra. Nos vivifica en su perdón. Nos vivifica en su muerte y en su resurrección. Olvídense, hermanos, a veces decimos esa santa muerte. Es que el demonio no puede ser santo, porque sinónimo de muerte es el demonio. Y Jesús dice, yo he vencido al mundo, he vencido la muerte. Él ha vencido a Satanás. Entonces no podemos nosotros ser aliados del mal, de lo que es corriente contraria. Imagínense, hay una cultura de muerte. Nosotros estamos viendo en esta vida existencial una cultura de muerte. La cultura de muerte es los abortos. Esa es una cultura de muerte. ¿Y ustedes creen que a Dios le agrada? Pero ¿cómo podrán ir contra el quinto mandamiento, que es no matar? Si nosotros tomamos los vientres de las madres y matamos una vida, no es que tiene 2 semanas, es que tiene un mes, es una vida. ¿Tú te has puesto a pensar en alguna vez, quizás en ti o en una persona muy importante, que pudo ser abortado? En el caso de Beethoven, le dijeron a su madre, tenía una enfermedad infecciosa de muerte y que había peligro de que ese niño nazca infectado, para que aborte. Dijo la madre, no, y nació Beethoven. ¿Cuántos seres así que hubieran revolucionado esta tierra para bien, nosotros lo hemos así lapidado en el mismo vientre? Tu mujer, no eres dueño de los hijos que Dios te da. Son los hijos que Dios te encarga para que tú seas instrumento de esa vida de Dios y traigas aquí al mundo a esos hijos. Nosotros no somos dueños de ese vientre. Eso le pertenece. Por eso yo creo, no, que esas áreas son las áreas divinas. Entonces todo esto es contrario a lo que se hace en Halloween. Hermanos, tenemos que tomar conciencia de esto. ¿Y qué hay si yo no creo en esto? ¿Y qué hay si lo hago como una broma? Yo te digo y te sugiero, hermano, no hagas ese tipo de bromas. No hagas ese tipo de ensayos. No hagas ese tipo en ese canal, y es hacer un pacto con el mal. Es hacer un pacto satánico. Y eso no nos conviene. Y podemos decir que estamos siguiendo a Dios. No, pero es un disfrazito. Sí, pero tú sabes que el día central del demonio es Halloween. Es su día central de él. Así como nosotros, los cristianos, tenemos nuestro día central de Dios aquí en la tierra, que es la resurrección de Cristo, que es la fiesta más grande. Es la fiesta de la vida, de la resurrección, que sale de la muerte. Por eso dice, Cristo venció a la muerte. Y la palabra de Dios hoy día nos dice, ¿dónde está muerte tu aguijón? Entonces, nosotros, si no tenemos en cuenta, hermano, todas estas cosas que nos dice el Señor, no, el aguijón de la muerte es el pecado.
y el pecado engendra la muerte. Entonces estamos hablando de un idioma que no es de Dios. Y no podemos entrar en cosas de oscuridad en las cuales no son agradables a Dios. Tú te has puesto a pensar en un momento si cualquier obra así, de este Halloween, le puede ser agradable al Señor con todo lo que Dios nos está hablando en su palabra hoy día. Hermanos, estas cosas tenemos nosotros que compartirlas en nuestra familia. Tenemos que compartirlas en nuestros amigos, en las personas. A veces, antes veíamos, de verdad que a veces, unas criaturas, unas niñas inocentes, llevados de la mano, y los niños tocando puertas y pidiendo caramelo por el día de Halloween. De verdad que hoy día el Señor nos ha dicho, lleguemos a esa plenitud de la madurez, del conocimiento del Señor. Escuchemos la voz de Dios. Hermano, podemos hablar toda la noche de todas estas cosas, no del paganismo, sino podemos hablar de las grandezas y las maravillas de Dios. Efesios en el capítulo 1 nos habla que nosotros recibiremos en el reino de los cielos. No perdamos esas bendiciones. Y las bendiciones aquí en la tierra ya las estamos recibiendo. Nosotros vivimos con el poder del nombre de Jesús. Yo he visto en mi vida milagros así verdaderamente con el poder del nombre de Jesús. Y qué bueno que somos testimonio de esos milagros. ¿Cuántos de nosotros podemos testimoniar de las obras que Dios ha hecho en tu vida? Yo creo que todos, unos más, unos menos, pero todos tenemos testimonios, y muy grandes, y muy fuertes. Pero esto, lo que está ocurriendo en este momento en el mundo y que se aproxima, esto es demasiado fuerte, esto es demasiado peligroso, ¿no? Demasiado peligroso, en lo cual nosotros tenemos que tener bastante cuidado. Fiestas paganas, idolatría, politeísmo, adoración a los dioses, elementos de la naturaleza que son tomados como deidades. El fuego, el agua, el aire, los árboles, eso no viene de Dios. Todas esas son idolatrías perversas. Y es más, dice, en esas épocas no se dedicaban a la adivinación. Entonces, imagínense, con una historia que dice, esa fecha se abren las fronteras de los vivos y los muertos, y salen, ¿cómo van a salir los ángeles y cómo van a salir los demonios ese día? Los ángeles ya están en la tierra, porque tenemos un ángel de la guarda que nos cuida. Mira que yo he ordenado, dice el Señor, a mis ángeles para que resguarden tus caminos. Entonces tenemos que creerle esto a Dios. Yo no tengo por qué tener miedo, porque tengo un Dios, que es un Dios que es todopoderoso. Hermanos, yo les quiero decir algo, que a veces cuando la gente se va al médico y no recibe una sanación, una curación, se va a otro médico y se va a los mejores y gasta mucha plata como la hemorroísa. Pero cuando ya han agotado todo, a veces preguntaba en las jornadas, ¿a dónde se van? Y decían, al brujo. Verdaderamente. O sea, inmediatamente sale al brujo, porque eso es lo que hace. Entonces, estás perdiendo la fe que nos hablaba hoy día el Señor, estás perdiendo la confianza en un Dios que es todopoderoso y que ha derrotado a todas estas fuerzas del mal. Demonio, mundo y carne. Ha derrotado la muerte con su resurrección. Entonces nosotros tenemos que vivir confiados en el Señor. A veces yo le decía, hermano dice, cuando a veces, hermano, todo esto que está pasando, todas estas cosas horribles, yo cuando tengo que salir, a veces yo no hago, bueno, es mi fe en el Señor, yo no hago así, me paro y antes de mi puerta una hora, no, porque hay un momento en que tú tienes una intimidad con Dios. Pero cuando salgo, le voy a dar una intimidad de mi oración. Salgo en mi puerta,
Poderosa sangre de Cristo, revísteme, Señor, todo mi ser, protégeme al salir y al regresar conforme es tu promesa. Tú has ordenado tus ángeles a resguardar mis caminos, en el nombre de Jesús, amén. Salgo y regreso. Esa es mi confianza en Dios. Esa es mi protección en Dios. Entonces los que vivimos confiados en Dios, no podemos participar, hermanos, de todas estas cosas. No podemos participar de estas festividades célticas. No podemos participar de aquellas obras que suceden hasta hoy día. Miren, hay lugares así diabólicos que estas cosas que yo les estoy diciendo todavía las practican. Así exactamente. Con muerte de animales, con entrega de cosechas y con muerte de personas. Y sacrifican personas. Existen esos ritos oscuros. Entonces, las ofrendas que hacían de alimentos agradables, hoy día lo vemos en esos caramelitos que lo hacen pedir a los niños. Hay que tener bastante cuidado. Y te vuelvo a insistir en algo. Si tú dices, ¿y si esto no es verdad? ¿Y si esto no es satánico? ¿Y si yo lo hago solamente como una broma? Pues ni siquiera. En las cosas, mira, yo te voy a decir algo, que los espíritus, los ángeles caídos, los ángeles de Dios, son inmensamente superiores, así, abismalmente, en inteligencia de nosotros. Lo que nosotros tenemos algo que viene de Dios es el Espíritu Santo de Dios, que a través de la luz de su sabiduría y el discernimiento nos enseña cómo es que debemos actuar frente a todas estas cosas. Pero si nosotros no leemos su palabra y no le escuchamos a Dios, ¿qué discernimiento va a dar? ¿De qué espíritu puedes tú vivir? Es un espíritu del mundo. Será tu propia carne. Por eso que hay esos dones espirituales, carismas hermosos, que es el discernimiento de espíritu. Y el discernimiento de espíritus. Para saber que cuando a ti te hablan o te sucede algo, o vas a hacer algo, ¿de dónde proviene? Si proviene del mundo, sabes de qué espíritu del mundo. Lo que proviene del mundo no va a ser espíritu de Dios. Eso se llama discernimiento. Entonces tenemos que aprender a discernir las cosas de Dios. Entonces, discerniendo las cosas de Dios, entonces podemos estar seguros del próximo paso que yo voy a dar, sin temor a equivocarnos, porque hay luz del Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿cómo no le vamos a dar gracias a Dios en esta noche? ¿Cómo no le vamos a dar gracias a Dios por todos estos mensajes que el Señor nos dice? Si tú quieres resumir todo esto y no tienes la seguridad de que esto es o no es, no te aventures para ver qué sucede. Cuidado, dice el Señor. Acuérdate de esa palabra de Dios. No sabes que esta noche yo vendré a vivir tu alma, porque la vida le pertenece a Dios. Y si mi vida le pertenece a Dios, conduzcámonos como Dios quiere. Hermano, este es el mensaje de esta noche. Nosotros podemos seguir hablando tantas cosas, pero vamos a darle la gloria al Señor. Vamos a encontrarnos verdaderamente con ese Dios que es inmensamente amor, con ese Dios que lo sabe todo y que todo lo puede. Confiar. Dice Santiago que hasta los demonios creen en Dios y tiemblan a su nombre. Nosotros no somos demonios, somos hijos de Dios. Entonces yo no me debo quedar solamente en creer en Dios, sino que yo tengo que terminar confiando en Dios. Y para confiar en Dios
Tengo que conocerle a Dios. Y conocerle a Dios en el conocimiento de Cristo. Cuando tú entras en el conocimiento de Cristo y entras a la plenitud de Cristo, has alcanzado la madurez. Vamos a orar con todos ustedes que están en estas redes sociales. Vamos a pedirle a Dios una protección total. Protección total, porque somos de Dios. Y acuérdate, si tú eres oveja de Dios, estás dentro de ese corral, de ese redil, de ese terreno que es de Dios. Y en el terreno de Dios no entra. Satanás es un perro rabioso encadenado con la sangre de Cristo. No te acerques. Hacer Halloween es acercarte a ese perro rabioso encadenado con la sangre de Cristo, y te puede hacer daño. Y si lo has hecho, pues Dios es misericordioso cuando nuestro corazón contrito y arrepentido suplica perdón, y la misericordia de Dios se derrama. Porque donde abunde el pecado, sobreabunda y la misericordia de Dios. ¿Cómo no le vamos a seguir a este Dios que es inmensamente bueno? Señor Jesús, hoy día te pido, Señor, por esta comunidad ungida que me ha invitado, Señor, a predicar, para que tu palabra, Señor, se extienda, Señor, a través de todas estas redes sociales, Dios, para que tus hijos, Padre Celestial, conozcan que de tu corazón brotan las gracias infinitas de protección, de bendición, de redención, porque tus brazos siempre están abiertos, esperándonos, mi Señor, en ese reino maravilloso. Es el reino eterno, mi Señor, que tú nos quieres regalar. Señor Jesús, no permitas, Dios, que en nuestra curiosidad o en nuestra fragilidad podamos nosotros podamos dejar ser arrastrados por esos vientos de doctrina, Señor. Hoy día nos decías, no seamos como esos niños que son zarandeados por vientos de doctrina, que son zarandeados por aquellas personas que inventan, personas expertas en engañar. Yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que derrame, Señor, en esta hora los dones, Señor, de ciencia, de sabiduría, de discernimiento, Señor, discernimiento de espíritu y de discernimiento de espíritus, para saber, Señor, escuchar tu voz, para seguir tus pasos, mi Señor. Que el poder de tu preciosa sangre, Señor, selle todo este lugar, Señor Jesús. Que tu preciosa sangre, Señor, selle los hogares de todos mis hermanos en sus casas, donde ellos están en este momento, Señor. Porque tu sangre, Señor, es un escudo impenetrable contra cualquier fuerza del mal o flechas que vienen del mal. Porque tú eres nuestro escudo, Señor. Porque tú eres nuestro baluarte, Señor. Porque nuestro corazón, Señor, confía en ti. Nuestro corazón, Señor, se inclina a tu corazón. Permítenos, Jesús, escuchar los latidos de tu corazón. Abraza a este pueblo, Señor. Abraza a este pequeño rebaño, Señor, que te necesita, Señor. Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesús, somos tus hijos y te necesitamos, Padre.
Liberta, Señor, nuestro corazón de todos los miedos. Te pedimos en el nombre santo de tu Hijo Jesús, que atraigas a nuestras vidas a todas las que vienen de buena fe y con buenas intenciones, Señor. Y a todas aquellas personas que vienen con malas intenciones a nuestra vida, apártalas, mi Señor. Pero te suplico que cuando ellas se vayan, convierte sus corazones, mi Señor. No las juzgues. Y ten piedad y misericordia de cada uno de ellos, mi Señor. Que el poder de tu preciosa sangre, Señor, rompa, quiebra, destruye y aniquile en nuestras vidas todos los planes del mal, Señor. Y venga, Señor, tu plan de amor, tu plan divino, tu plan, Señor, de redención, tu plan de vida eterna. Toma, Señor, a cada uno de nuestra familia. Si tú quieres, pasa nombrándolos a cada uno. Tómalos, Dios. A mi esposa, mi vida, cada uno de mis hijos, a Carlos, a Luis Marvin, a Víctor Hugo, a Denis Arnold, a todos nuestros nietos, sobrinos, familia. Tómalos a todos, Señor, y dale un toque, Señor, de tu redención, y atráelos a tu corazón, Señor. Y ten piedad y misericordia, Señor, en nuestras súplicas, Dios. Escucha, Padre amado, las plegarias de mis hermanos que están en estas redes. Libértalo de todo miedo, Señor. Libértalo de toda duda, de toda falta de fe. Ponga en nuestro corazón, Señor, la fe como un granito de mostaza, Señor. Pero que crezca como un arbusto grande, Señor, donde mi confianza crezca cada día más en ti, Señor. Pasa, Señor, libertando miedos en el nombre santo de Jesús. Porque yo creo, Señor, que se están rompiendo cadenas de miedos en el nombre santo del Señor. Hoy tomo, Jesús, de tu santo corazón el ungüento de tus llagas, mi Señor. Y es derramada, Señor, en toda enfermedad de mis hermanos y el mío propio, mi Señor. Y en esta hora, corónate, Jesús, con tus llagas benditas, porque así dice tu palabra, que por tus llagas hemos sido sanados. Sana toda enfermedad física, aunque los médicos hayan desahuciado a las personas, aunque sea un SIDA, aunque sea cualquier enfermedad, que digan que ya no tiene cura. En el nombre santo de Jesús, sean sanados, Dios. En el nombre santo de Jesús, el Señor. Convierte corazones, Dios. Toma nuestra familia, toma nuestros hijos. Libértalos, Dios. Pedimos, Padre Celestial, en el poder del nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Señor. ¡Qué poder, Señor! Así como cuando vinieron, Señor, los soldados, dice la palabra de Dios, que cuando los soldados vinieron a prender a Jesús el Señor y preguntaron, ¿quién es Jesús el Nazareno? Cuando Jesús presenta su nombre como Dios, yo soy. Cuando Él dijo yo soy, los soldados retrocedieron y cayeron al suelo. Así caerá el mal, Señor. Así caen las enfermedades. Así caen las cadenas, en el nombre santo tuyo, Jesús. Porque hay poder en tu nombre, Santo Dios. Así como cuando alababan, Señor, frente a Jericó, aquellas columnas, fortalezas indestructibles, bajo tu poder y el grito de guerra, Señor, cayeron esas murallas. Así que, Señor, que caigan todas las murallas de ese virus, mi Señor. Que se vaya, Señor, a las profundidades del mal y tu pueblo sea libertado, mi Señor, en el nombre santo de Jesús.
Toca corazones, Dios. Límpialos, transfórmalos, llénalos. Porque así dice tu palabra. Yo arrancaré ese corazón de piedra y pondré un corazón de carne. Yo te digo, Jesús, llénalo de tu amor. Aunque vea como la mirada de Ezequiel, tu profeta. Le preguntó Dios a Ezequiel, ¿qué cosa es lo que ves? Y Ezequiel le dijo, Señor, veo un mar de huesos de muerto, un desierto. Y dijo el Señor, no temas, Ezequiel, yo soy Yahvé tu Dios, el Señor, y le pondré a esos huesos carne, y les pondré nervios, y les daré mi propio espíritu. Hermanos de mi vida, tú llevas en el ser el mismo Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, aquel que revoloteaba desde el Génesis hasta el Apocalipsis y por toda la eternidad, porque donde hay oscuridad está la luz del Señor. Donde hay quebranto, ahí está la alegría del Señor. Donde están los que levanta nuestro Dios. Por eso el Señor dice, ánimo, yo he vencido al mundo. Qué bueno eres, Dios. Gracias, Dios, por esta noche preciosa, por esta noche maravillosa. ¿Dónde está la muerte? ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está muerte tu victoria? Yo creo que está en la resurrección de Cristo, porque la muerte ha sido derrocada. Y dice la palabra de Dios que irá con todos sus ángeles caídos al fuego eterno de azufre que no se apaga jamás. Pero los que confían y perseveran en el Señor, en Cristo, hasta el final, dice el Señor, son salvos. Gracias, Dios. Gracias, Señor, por esta noche hermosa, porque yo creo que muchos hogares han sido sanados, han sido protegidos, han sido liberados, porque has venido a salvar, porque tú no has venido a condenar, Señor. Gracias, Jesús, porque mi corazón cree que tú estás aquí. Mi corazón cree que estás ahí con mis hermanos, Dios. Mi corazón cree que estás con mis hijos. Mi corazón cree que estás en todo lugar. Mi corazón cree, Señor, que tu palabra es fiel y que esta noche se ha cumplido, Señor, porque eres bueno, porque sin merecerlo, Señor, tú nos regalas la vida para vivir en la eternidad junto contigo. Qué bueno eres, Padre. ¿Cómo no te vamos a alabar? ¿Cómo no te vamos a bendecir? ¿Cómo no te vamos a seguir, Señor? Apártanos, Señor, de todas estas fiestas paganas, de todas estas réplicas mentirosas, Dios, del mundo. Apártanos, mi Señor, y danos la valentía y la luz para proclamar a aquellas personas equivocadas que se llenen con tu luz, mi Señor, para que se aparten, Señor, de esa paganería, Señor, de esas obras malévolas, Señor, que destruyen las almas. Dijo el Señor, ¿de qué les vale salvar la vida si se pierden sus almas? Dile, Jesús, mi alma te pertenece, mi cuerpo también, y todo mi ser es tuyo, porque tú eres el Señor. Y que todo esto sea para darle la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios los bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A Dios, aleluya. Gracias, hermanos de la comunidad ungida, y gracias a todos mis hermanos
de estas redes sociales. Que Dios lo bendiga. Compartir es amar. Gloria al Señor. Amén, amén, amén. Amén.